Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanas y hermanos. Con ustedes, César Tuñón, desde su canal Sana Doctrina Cristiana. En este momento estamos celebrando en Panamá lo que todos los años para el mes de febrero se celebra, que es el carnaval. 4 días de fiesta, de desenfreno, en donde la mayoría de la población se aboca a celebrar. Ahora bien, quiero hablar del carnaval no porque lo esté motivando o alentando a que se celebre o incentivar a los cristianos a que celebren esta festividad, sino más bien porque quisiera hacer algunas aclaraciones que algunos conocidos míos, hermanos en Cristo, con tremenda buena intención, pero con información errónea, están haciendo respecto a animar a algunos a no celebrar el carnaval. Entonces, anticipo, yo no estoy a favor de celebrar carnaval. Y el consejo que yo le doy a todos es no celebrarlo. Pero lo que voy a hacer hoy va a ser primero explicar la etimología respecto a algunas cosas que investigué y posteriormente dar unas 5 razones al menos para no celebrar el carnaval. Pero esas 5 razones tampoco van a ser razones sacadas de la manga o del sombrero como algunos suelen hacer, aunque con buena intención, pero de manera equivocada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en primer lugar la etimología de carnaval o de la palabra carnaval. La palabra carnaval tiene un origen ligado a las lenguas romances y al latín medieval. O sea, la palabra carnaval tiene origen latino, de la lengua latina, y posteriormente empezó a usarse esta forma de nombrar a la festividad en algunas lenguas romances. Y vemos acá. En el italiano, que es una de las lenguas romances actuales y modernas, la palabra carnaval procede de carnevale o carnovale, que a su vez dio lugar al francés, es decir, que en francés se usa la palabra carnaval, al igual que el castellano. Entonces, ¿qué sigue diciendo? En el latín medieval, la palabra carnaval viene de carne levare o carnem levare, compuesto por caro o carnis, que significa carne, y levare, que significa quitar, sacar, levantar. No sé si alguna vez usted ha escuchado este término que los marinos usan, que es levar el ancla. Es precisamente sacar el ancla del fondo marino, pues para iniciar la navegación. Literalmente, esta palabra carnaval, desde su origen latino medieval, su uso primero en italiano y posteriormente en francés, significa quitar la carne o abstenerse de carne. Miren, quitar la carne o abstenerse de carne. En el griego se relaciona con la expresión apócreos, que significa no comer carne. Dentro de la cultura latina era dejar la carne, dejar. Se estaba consumiendo carne, llega un momento en que se deja. En el griego era no comer carne, o sea, abstinencia total. Entonces, la interpretación popular es que también se ha entendido como carne más vale a Dios a la carne, una forma simbólica de despedirse antes de la cuaresma.
En el contexto cultural, el término refleja práctica cristiana de la cuaresma, un periodo de ayuno y penitencia que comienza el miércoles de ceniza. Antes de este tiempo de abstinencia, el carnaval se convirtió en un espacio de celebración, exceso y permisividad, donde se consumía carne, alcohol y otros placeres que luego serían restringidos. Bien, esto es importante que lo tengamos por cierto y que lo podamos usar para corregir. ¿Para corregir qué? Bien, para corregir la definición, que no sé de dónde la sacaron, que no la va a encontrar en ningún diccionario serio, pero donde ellos dicen que carnaval proviene de carne a Baal. Primeramente, como estamos viendo aquí, la palabra es de origen latino. Baal es un término semítico de los cananeos. Por lo tanto, el término vale, que es latino, no tiene nada que ver con Baal. Que resulta ser que han hecho algunos bien intencionados, pero no por eso les quita que esté mal hecho. Es relacionar el término vale con Baal. Oigan, mis estimados amigos y hermanos en Cristo, algunos, corrijan eso. Si van a querer aconsejar a alguien que no celebre carnavales, no use eso porque está pasando un ridículo. Así que esto ya creo que cumple parte del cometido por el cual he querido hacer este video. Entonces, aquí voy a mostrar un resumen de 5 razones desde la perspectiva de la teología reformada por las que no se recomienda participar ni celebrar carnavales. En primer lugar, es por el origen y la naturaleza pagana. El carnaval tiene raíces en festividades paganas como las Saturnales romanas y celebraciones en honor a Dionisio en la antigüedad. En la teología reformada se enfatiza la separación del pueblo de Dios de prácticas que surgen de cultos idolátricos. Y esto lo vemos en Éxodo 20, del 3 al 5, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué entonces leímos en la primera parte, que era la definición etimológica, que el carnaval es un periodo previo a la cuaresma? Porque precisamente la iglesia, la iglesia, no sé si decir católica romana u ortodoxa, a lo mejor son las dos, o posiblemente solamente sea la romana, por el hecho de que el término de por sí es de origen latino. Pero es esta iglesia la que se corrompió en el transcurso del tiempo, que empezó a tratar de barnizar, a tratar de rescatar, y tengo aquí rescatar, entre comillas, o santificar, entre comillas, algunas festividades de origen pagano y entonces empezaron a celebrar. ¿Qué dice la teología reformada? Que eso no debió haber pasado y que en la actualidad tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia, en Éxodo 20, del 3 al 5, enfatiza que el pueblo de Dios debe separarse de prácticas que surjan de cultos idolátricos. Es decir, no hacerse imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar, de dioses ajenos, ni siquiera de Dios.
ni siquiera de Dios mismo. Él quiere que nosotros hagamos imagen. Por lo tanto, esta celebración, al violar esto, no debe ser celebrado por los creyentes. En segundo lugar, el ambiente de permisividad y sensualidad. El carnaval suele estar marcado por erotización, excesos y permisividad moral, y esto contradice el llamado bíblico a la santidad y a huir de toda apariencia de mal, como nos lo dice Primera Tesalonicenses 5 al 22. ¿Y qué dice esa cita bíblica? Absteneos de toda clase de mal. En el carnaval hay desenfreno, y no solamente por erotización, porque eso no queda en la erotización, eso lleva hasta la concreción del acto sexual de manera libre y demás, ¿no? Ese ambiente de permisividad, como bien dijimos, además de estar marcado por erotización, tiene excesos, la gente bebe aguardiente como loco, muchos mueren en esta celebración, y permisividad moral. Lo que te condenaría la sociedad secular en un momento normal del año, te lo permite en carnaval. En mi país, que es Panamá, se tiene un dicho que a mí me da vergüenza decir que ese es el dicho de los panameños, que es la fiesta que el panameño toma en serio. Bueno, lo toma tan en serio que hasta deja el honor, deja la prudencia, deja todo en celebrarlo. En tercer lugar, una de las razones, otra más, es la contradicción con la sobriedad cristiana. Subrayo que la palabra sobrio tiene que ver con estar alerta o con la mente clara en cuanto a lo que vamos a hacer. Entonces, tercera razón, contradicción con la sobriedad cristiana. La Reforma subrayó la importancia de la vida cristiana sobria y disciplinada, centrada en glorificar a Dios en todo. Participar en fiestas que promueven desenfreno y embriaguez se opone a este principio. Y en Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí en este pasaje el apóstol Pablo está usando una figura para comparar, está usando una figura. ¿Y cuál es la figura? Que no debemos embriagarnos con vino porque el efecto de duración es rápido, disolución, o sea, el efecto se va. ¿Qué nos dice? Que antes seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ser lleno del Espíritu Santo, que se está equiparando al embriagarse, tiene efecto eterno. Entonces, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, porque está haciendo una comparación entre las obras de la carne y y el fruto del Espíritu. Entonces, pero vayamos a la aplicación moral. Este pasaje, aunque utiliza el no embriagarse con vino como una comparación, nos está también dando una enseñanza directa de que no debemos embriagarnos. El embriagarse en este tipo de celebración lo que hace es que se pierda la sobriedad y alerta o claridad antes de cometer ciertas acciones. De hecho, muchas de las acciones que pasan, que se lamentan, acciones lamentables en la fecha, son antecedidas por intoxicación por alcohol, además de las drogas, obviamente, pero por intoxicación con alcohol, ya que el alcohol es la droga legal.
Cuarta razón, riesgo de sincretismo y confusión. Intentar cristianizar el carnaval, por ejemplo, con comparsas evangélicas, puede dar la impresión de que la iglesia aprueba valores contrarios a la palabra. La teología reformada insiste en la pureza del culto y en evitar mezclar lo santo con lo profano. Le voy a contar algo. Hubo una vez aquí en mi país que en la avenida que se estaba tomando como ruta para el desfile de comparsas y delegaciones carnestoléndicas, la Confraternidad Evangélica de Panamá se le ocurrió la gran idea de crear una tarima cristiana para el carnaval, en donde estaban supuestamente repartiendo tratados. Miren, yo dudo mucho del efecto, yo dudo de la eficacia de esa tarima. Yo dudo mucho que esa iniciativa haya tenido algún fruto duradero. ¿Qué es lo que nos dice el buen juicio, la lógica y la sabiduría basada en el estudio de la Biblia? Que no debemos cristianizar lo pagano. ¿Por qué? Porque realmente lo que debe haber es separación. No debemos mezclar lo santo con lo profano, ni comparsas ni tarimas. Por lo tanto, como bien dice esta cuarta razón, existe un riesgo muy grande de sincretismo y confusión. Y la última razón, la quinta, llamado a alternativas edificantes. En lugar de participar en carnavales, los creyentes son llamados a cultivar celebraciones que reflejen gratitud, adoración y comunión verdadera. La reforma promovió prácticas centradas en la palabra y la edificación mutua, no en festividades de origen mundano. De hecho, hoy por hoy hay algunas iglesias, entre esas las iglesias reformadas, que para ese tiempo y con previa preparación organizan retiros. Se van y se alejan totalmente y tienen actividades edificantes de donde profundizan la palabra, etcétera. Y además de eso, está en un ambiente sano, ¿eh? Con la naturaleza, un ambiente sosegado y tranquilo para orar, etcétera. Entonces, en síntesis, mis estimados oyentes, desde la perspectiva reformada, el carnaval no solo contradice principios bíblicos de santidad y sobriedad, sino que también arriesga la identidad del pueblo de Dios al mezclar lo santo con lo profano. Entonces, yo utilizo todo lo que he dicho para decirles a los creyentes, y más si son nuevos, y si es que hay alguno que no es creyente y que está celebrando el carnaval, yo le digo, estas son razones válidas, tomadas de la Biblia, tomadas de la prudencia bíblica para no celebrar carnaval. Entonces, bueno, damos por terminado este tiempo. Es breve, fue breve, tampoco es que iba a tener una conferencia respecto a eso, pero sí poder dar mi opinión y un poco de corrección en cuanto a lo que es este tema. Si usted quiere aconsejar a que no carnavalee la gente, bien hecho, pero hágalo con fundamento, con datos ciertos y más con fruto del estudio de la palabra del Señor. El Señor me los bendiga muy ricamente. Saludos y bendiciones.